Le damos gracias al Señor porque pues bueno, es el último día del año, es un día muy importante también porque todo lo que hacemos en este día va a ser y va a marcar una diferencia el año que entra. ¿El año que entra qué es? ¿Cuándo? Ya pónganse de acuerdo. Bueno, para que todos estemos gozosos y plenos, debemos de reconocer que alejados de Dios no podemos hacer nada. Y todos debemos estar gozosos y plenos de que somos hijos de Dios. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón que comparta una visión para este año que viene, el año 2023. Quiero decirles que Dios me ha puesto en mi corazón que les dé un mensaje que es sumamente importante para todos aquellos que conocemos la palabra de Dios y que queremos vivir bajo el orden de Dios. ¿Quién quiere vivir bajo el orden de Dios? Amén. El mensaje de hoy se llama Estableciendo en mi hogar el reino de Dios. Qué importante es este mensaje, amados, porque Proverbios 29:18 nos habla de algo que es una visión que es importante en todos los que tengamos una dirección bajo el orden de Dios. Esto quiere decir, mis amados, que si vemos Proverbios 29:18, vamos a ver qué es lo que Dios nos está hablando hoy. La palabra de Dios es la profecía y dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, ¿qué es? Bienaventurado. ¿Quiénes somos bienaventurados? Gracias, Señor. Pues en esta mañana quiero decirles y quiero leerles esta traducción nueva, que es la Nueva Traducción Viviente de Proverbios 29:18, para que ustedes también entiendan mejor este versículo. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Vivir alegre es lo que Dios quiere para el año que entra para todos nosotros. Con alegría, con gozo, con plenitud, con paz, con descanso, con reposo, con quietud, con confianza. ¿Quién lo quiere? Todos lo queremos. Es por eso que hoy tenemos que establecer esta visión en el año 2023. Es una visión, miren, hay personas que ahorita están comprando ropa amarilla interior, ropa interior roja, compran maletas y creen que esos propósitos se les van a cumplir. Yo quiero decirte una cosa, si tú te apegas a la palabra de Dios, Dios cumplirá su propósito en ti y Dios cumplirá sus promesas en ti. ¿Quién dice amén? Es por eso que hoy quiero decirles a manera de introducción que sabemos que los tiempos se están tornando cada vez más complicados. ¿Más complicados para quién? Para el mundo. Pero yo quiero decirles que para nosotros como hijos no se van a tornar complicados, porque nosotros tenemos esperanza de vida y de vida eterna, que es lo que nosotros debemos de entender. Es por eso que tenemos que estar preparados. ¿Para qué tenemos que estar preparados los cristianos? Para lo que está por venir. Pues sí, la palabra de Dios nos habla de que vienen cosas difíciles para el mundo, no para nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de estar preparados con nuestro aceite. Como esas 10 vírgenes, 5 de ellas tenían su aceite preparado para que viniera nuestra esperanza bendita. ¿Qué es nuestra esperanza bendita? Nuestra esperanza bendita es el arrebato de la iglesia. Pronto veremos en el tiempo que Dios marque un arrebato en la iglesia. Para entender todo esto, en el tiempo que yo tengo, no puedo explicarlo. ¿Por qué? Porque no es el tema de nosotros para hoy. Pero el tema para nosotros hoy
es que establezcamos el reino de Dios en nuestro hogar. Pregunto, ¿cómo está tu hogar? El Señor nos está pidiendo que tengamos una comunión íntima y personal cada quien con Él. Que no nos apartemos, como bien decía el pastor Roberto, ni a derecha ni a izquierda de lo que la palabra de Dios establece, porque entonces todo lo que emprendamos nos va a salir bien, súper bien nos va a salir, porque la palabra de Dios nos lleva a que todo lo que hagamos y veamos y leamos y entendamos en su palabra, el Señor va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestro corazón. Es por eso que yo los invito hoy a que pongamos este mensaje a los pies de Dios orando. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, porque tú eres bueno, benigno y misericordioso, Padre, con los que te aman. Yo te doy muchas gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy aquí en tu iglesia, una iglesia que tiene, Señor, pues una frase muy importante, Señor, que determina qué tipo de iglesia es. Lo más importante es la familia. Así lo dice, Señor, la frase que pusiste en el corazón de los pastores. Gracias, Padre, porque sabemos que lo más importante es mantener unida a nuestra familia, darle dirección de lo alto y hacer, Señor, obvio, dar la dirección de lo alto por medio de tu palabra, cumpliendo, Señor, lo que tú quieres. Gracias, Señor, te damos, te pedimos que tu Espíritu Santo hoy hable a nuestros corazones y nos revele lo que deberemos de hacer. Gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo, gracias porque nos has permitido terminar este año, Señor, gracias por las bendiciones recibidas, gracias también porque tal vez hemos pasado pruebas, pero Señor, tú nunca nos darás una prueba que no podamos soportar. Y es por eso que te damos tantas gracias, porque en los tiempos de tribulación y también en los tiempos de gozo, siempre deberemos de adorar tu nombre. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, al comienzo del ministerio terrenal, el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 4:17, si gustan ponerlo por favor. Mateo 4:17. Cuando oímos hablar del reino de los cielos, como pueden ver, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando oír del reino de los cielos, decimos, el Señor se ha acercado a nuestra vida y Él quiere que cada uno de los que estén aquí, se acerquen al Señor. Él está diciendo que el reino de Dios se ha acercado. Él comenzaba a instituir el reino de Dios en esta tierra y Él cuando llegó decía que el reino de Dios se había acercado porque Él es Dios. Y en esta frase tan hermosa, yo quiero decirles que cuando oímos que el reino de Dios se ha acercado, Jesucristo nos habla de su gobierno, el gobierno de Él. Y que es importante porque el reino de los cielos, cuando se ha acercado y ha venido a esta tierra, significa que el gobierno de Dios se ha acercado a tu vida. ¿Quién tiene a Cristo en su corazón aquí? Todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón debemos de aprender, y hemos oído la frase de establecer el reino de los cielos, el reino de Dios en nuestro hogar. Pero, ¿qué es establecer? Tenemos que entenderlo perfectamente para poder comenzar como una visión para el año que entra, para el 2023, a establecer el reino de Dios en nuestro hogar. ¿Qué significa la palabra establecer? El original es kun, K-U-N,
y para los que les gusta buscarlo está en el Strong, en el diccionario griego. 3559 es el número y significa estar listo. Qué maravilloso. Nosotros los hijos de Dios debemos de estar listos. Debemos, dice también el original, preparado, estar ciertos, y también dice que es un crecimiento que te conviene. A nosotros nos conviene establecer el reino de Dios en nuestra casa. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, pero el reino de Dios está en mi corazón. Sí, el reino de Dios está en tu corazón. ¿Quién tiene a Cristo? Todos nosotros, lo acaban de declarar. Los que tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por ende, el reino de Dios está en nuestra vida. Pero tenemos que entender que esta palabra establecer quiere decir también que te afirmes y que desarrolles algo en tu vida. También ahora establecer, si lo buscamos en un diccionario, ustedes lo van a entender como el hacer que empiece a funcionar algo. Entonces, nuestro compromiso de este año es hacer que comience a funcionar en nuestro corazón, en nuestra familia, establecer el reino de Dios. Y el propósito es que haya continuidad. Tenemos que dejar que haya una continuidad. No podemos estar como las personas que les digo que compran ropa para, según ellos, que algo sucede en el año, pero en lo más mínimo va a suceder, porque esto que yo te estoy hablando de Dios es algo diferente, es algo en el que tú vas a tener que poner de tu parte. Y cada uno de nosotros, a mi esposa y a mí, nos ha estado hablando del Señor de establecer el reino, y principalmente nos ha mostrado que cada día es más difícil vivir en esta tierra por las situaciones en las cuales están pasando. Cada día es más difícil porque cada día hay más situaciones. Hoy que hay nieve por todas partes, que las temperaturas han bajado de una manera que nadie lo cree, es increíble. Las situaciones atmosféricas, los problemas de terremotos, de erupciones, todo eso ha estado pasando, las pandemias, todo esto está a la orden del día. Y yo quiero decirles a ustedes que nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué estar preocupados. ¿Están de acuerdo? Tenemos que tener paz en nuestro corazón y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Y también cuando dice el reino de Dios, como se los digo, el original es que es su gobierno, su dominio. El reino de Dios es el gobierno que está siendo establecido en esta tierra. Hoy está establecido en el corazón de cada uno de los hijos de Dios, pero muy pronto, en el tiempo que Dios marque, se va a establecer en esta tierra. Y es cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se establecerá el reino de Dios y el Señor será nuestro gobernante. Entonces, cuando digo reino de Dios, nosotros entonces debemos de ser súbditos. ¿Qué significa un súbdito? Un súbdito es que está sujeto a la autoridad del rey y que tenemos la obligación de obedecer. Miren, vamos a Mateo 6:10 para que vean algo muy importante. Mateo 6:10. Fíjense cómo Jesucristo el Señor, hablando de la oración modelo, les muestra a los discípulos que hay que hacer la voluntad de Dios. Dice, venga tu reino, todos conocen el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Jesucristo diciéndoles a los discípulos cómo debían de orar, como en el cielo, aquí, también en esta tierra. ¿Entendemos? O sea que no era nada más en el cielo, sino es aquí en la tierra. Aquí es donde se está estableciendo el reino de Dios. Y el Señor quiere lo mejor para todos nosotros. Y es por eso que les voy a dar la primera enseñanza. La primera enseñanza, para los que les gustan apuntar, es que debemos saber que los que establecemos el reino de Dios en nuestro hogar
son los padres. Los padres somos los que estableceremos el reino de Dios en nuestro hogar, y en especial el padre de la familia. Y si no está el padre de familia, entonces será la mamá. Y yo te quiero decir que no esperes a que otro vaya a hacerlo en lugar de ti. Tu papá, tu mamá, tienes que establecer el reino de Dios en tu hogar. Y esto es muy importante porque vamos a dar un primer paso. El primer paso va a ser, para poder lograr que se establezca el reino de Dios en esta tierra, será que deberemos de volvernos unos intercesores. Tenemos que interceder, los papás debemos de interceder por nuestros hijos para que no se desvíen del camino. Es decir, que nosotros nos debemos de volver hombres y mujeres de oración. Por eso el pastor muy bien, muy acertadamente, yo inclusive iba a decir lo mismo, este viernes que viene los esperamos en la reunión de oración. Es importante que si quieren comenzar a establecer el reino de Dios en su corazón, en su mente, en su vida, en su hogar, vengan a ponerse verdaderamente como intercesores y también como personas que aman la oración. ¿Y sobre qué fundamento vamos a erigir todo nuestro establecimiento del reino? Sobre el Señor Jesucristo. Él es nuestro fundamento. ¿Quién dice amén? Entonces, aquí hay otra segunda enseñanza. Hay un secreto para que el reino de Dios venga a tu familia, y es buscar el rostro de Dios profundamente. Cada uno de los que estamos hoy aquí sentados y de los que nos ven por redes sociales, para que nos integremos a tener una relación íntima y personal con el Señor. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente establecer el reino de Dios en nuestra vida. Y es así como vamos a comenzar a desarrollar el amor, la compasión, la misericordia por todos los demás. Aquí es donde el Espíritu Santo te enseña a orar viendo con ojos espirituales. ¿Con ojos espirituales de qué? De amor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú empiezas a orar al Señor, cuando empiezas a tener una relación íntima y personal con el Señor, cuando empiezas a vivir la palabra de Dios, te vuelves sensible al Señor. Y entonces Él te revela cosas maravillosas y te dice lo que debes de hacer para guiar a tu familia. Te muestra por quién debes de interceder en tu hogar, qué es lo que te está afectando o qué está afectando a alguno de tus hijos. Y también yo te quiero decir que es donde Dios te muestra cómo vas a resolver los conflictos, los problemas y las situaciones difíciles que debemos también nosotros de solucionar por medio de su palabra. Y algo muy importante, ¿a quién debemos de perdonar? Si en tu matrimonio no ha habido perdón, yo te invito a que perdones. Tus hijos, perdónalos. No importa las cosas que sucedan, porque nosotros, esos hijos, nunca dejarán de ser nuestros hijos. Tenemos que amarlos, tenemos que abrazarlos, tenemos que estar con ellos como ustedes lo hicieron en el matrimonio, en las buenas y en las malas. Siempre debemos de estar con ellos. Y así los padres y los hijos se van a dar cuenta de sus faltas. Si un papá guía a sus hijos, o una mamá o papás juntos guían a sus hijos, esos hijos no se van a apartar ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios. Van a estar siempre temerosos del Señor y pedirán a sus padres que cuando tengan algún problema les den una guianza. Y yo tengo un ejemplo que me gusta muchísimo y véanlo, está en Job 1:5. Y aquí vemos a un intercesor. Job 1:5 dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba,
Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía una vez al año, todos los días. Y esto es sumamente importante. Nosotros tenemos que ser intercesores todos los días. Miren, no importa que estén bien las cosas, tenemos que interceder con nuestros hijos, tenemos que interceder siempre. Si tenemos nietos, gloria al Señor. Yo tengo ahorita una nieta hermosa en casa, gloria al Señor, y me puedo gozar con ella, y también me puedo gozar con mi nieto que toca el piano. Le doy gloria al Señor por esto. Pero no importa si están bien, ellos siempre, nosotros deberemos de estar intercediendo por ellos. Eso es entonces el primer punto que quiero que ustedes entiendan, porque el ejemplo de Job nos muestra un padre que era realmente un sacerdote en casa. Nosotros debemos ser sacerdotes en casa. Un buen ejemplo de cómo interceder por la familia. También Job era constante todos los días, protegía el hogar en oración y además era una atalaya y mantenía una cobertura espiritual sobre la familia. Papá, mamá, ustedes son la cobertura espiritual de sus hijos. Enseñanza. Hoy puedo decirles a ustedes, papás, que si quieren establecer el reino de Dios en su hogar, no esperen a que otros oren por su familia. Si es verdad, sí, lo puedo estar asegurando que todos los pastores de esta iglesia estaremos intercediendo por ustedes en cualquier necesidad que tengan. Nosotros para eso estamos, para servirles, pero también tienen que saber que la responsabilidad y la autoridad para echar fuera de su casa todo ataque del enemigo es responsabilidad de ustedes, padres. Por eso es tan importante que nosotros nos levantemos y le digamos al Señor: Señor, úsame a mí. Yo quiero ser atalaya de mi familia, quiero ser el sacerdote de mi casa, porque sé, Señor, que todas las cosas que pasan en mi vida y yo no las hago conforme a voluntad tuya, podría estar lastimando también a mis hijos. Es por eso que tú quieres que yo sea, en este caso, Señor, un ejemplo, un atalaya en casa. El siguiente paso para traer el reino de Dios a nuestra casa, debemos de involucrarnos en el servicio a Dios. Miren, ¿qué les puedo decir? Servir al Señor es maravilloso. ¿Quién sirve al Señor aquí? Levanten su mano los que están en la iglesia sirviendo al Señor. Miren, yo quiero invitarlos a los que todavía no están sirviendo en la iglesia a que prueben a servir con el Señor. Es algo maravilloso, créanmelo. Servir al Señor te da un cambio de mente, un cambio en tu corazón, porque te das cuenta de que el Señor no es que nos necesite, sino que el Señor te quiere mostrar que Él es benigno y misericordioso. Y tú te vas a aprender cuando sirvas a ser misericordioso, porque por esa puerta tal vez pasarán personas nuevas que no van a gustar de que les digan lo que tienen que hacer, pero ustedes aprenderán amor para esas personas, para que lleguen y entren y sean recibidas como cada uno de ustedes fue recibido en su iglesia. ¿Quién dijo amén? ¿Han recibido amor de esta iglesia? Le damos gracias al Señor. ¿Somos una familia? ¿Qué les parece que hagamos que se añadan mucho más familias? Eso es sumamente importante. Yo el domingo pasado estaba aquí gozoso, pleno, y cuando nos estábamos retirando mi esposa y yo le decía: nena, yo sentía la iglesia, hace cuenta que estamos en la casa, que somos todo familia, gozosos, plenos. Eso es una iglesia que está bajo el orden de Dios. Semilla de Paz está bajo el orden de Dios. También, aparte del servicio, mis amados hermanos,
quiero decirles que cuando uno está trabajando para Dios, tiene que tomar decisiones. Las decisiones de servir al Señor son sumamente importantes en tu vida. Es por eso que cuando Josué habló en Josué 24:14, les dijo claramente a el pueblo de Israel: yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a Josué 24:14, 15 y 16. Fíjense que en estos 3 versículos aparecen 7 veces, 8 veces la palabra servir. Y dice así: ahora pues, temed a Dios, pueblo de Semilla de Paz, y servirle con integridad, en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. 15. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora leámoslo todo al unísono. ¿Listos? Ahora, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos establecer el reino de Dios en nuestra vida. Otro paso importante es permitirle a Dios, y ya pueden decir ouch. ¿No oigo? Que trabaje en nuestro carácter. Y yo también digo ouch. Es por eso que debemos de permitir a Dios que forme nuestro carácter en nuestra familia, para que después nuestros hijos no se salgan del propósito de Dios. Miren, hay padres que quieren corregir errores en sus hijos o trabajar en el carácter de ellos. Pero yo quiero también decirles que hay padres que no quieren recibir una amonestación tal vez de la mamá o del papá, que la esposa le diga al cónyuge: es que tú lo que estás haciendo está mal hecho. Ellos les molesta, se enojan con el otro cónyuge y los pone en contra, y se vuelven prácticamente en contra de la esposa o del esposo porque los están corrigiendo, se incomodan. Y el cónyuge también le molesta que sus hijos les digan: es que papá, fíjate que yo veo que tú estás haciendo, hijos que conocen de Dios, fíjate que creo que estás haciendo esto. Y miren, cuando nos lo dicen y lo reconocemos, sentimos algo tremendo en nuestro corazón. Sentimos que verdaderamente un hijo nos puede dar inclusive una muestra de que muchas veces nosotros nos hemos equivocado. ¿Pueden creer esto? Por eso cuando corrijan a sus hijos, deben de corregirlos con el ejemplo, porque entonces si ustedes no los corrigen con el ejemplo, ellos se van a levantar en contra de ustedes y no van a aceptar la corrección, porque de ustedes no han recibido nada, de nosotros no han recibido ese ejemplo. Así es que primero debemos que permitir que Dios trabaje profundamente en nuestro carácter por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, para poder después trabajar con toda la autoridad en el carácter de nuestra familia. Recordemos que Dios corrige, mis amados, pero no maltrata. Dios no es áspero, Dios no es un dictador, no es intransigente. Verdaderamente, cuando Dios corrige, el Señor lo hace con amor. ¿A quién no le gusta que lo corrijan con amor? Pero con sabiduría, amados. Entonces, por eso dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Y por último, si queremos este año nuevo que comienza a establecer el reino de Dios en tu hogar, tenemos que tener
un altar devocional familiar. Deuteronomio 6, del 7 al 9, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 6, del 7 al 9. Dice así: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto significa, mis amados, que nosotros, aparte de ser intercesores, aparte de servirle al Señor, aparte de dejar que el Señor trate con nuestro carácter, nosotros tenemos que levantar un altar a Dios en nuestra casa. ¿Quién quiere hacerlo? Tenemos que empezar, y ese va a ser nuestro propósito para el año que entra. A partir del año que entra, a partir del lunes, nosotros estaremos ya trabajando y pidiéndole al Señor que Él venga a nuestra vida y que su presencia esté en nuestro hogar. La presencia de Dios, cuando tú le dejas que Él entre a tu casa, las cosas empiezan a cambiar. Pero tenemos que dar testimonio vivo de lo que Dios nos está enseñando. Y en Levítico 6:12 hay una palabra muy importante que tenemos que tomar para que ese altar permanezca. Dice así: y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice ahí? Sino que el sacerdote pondrá la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios ¿de qué? De paz. Les voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice así: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Amados, nunca dejen que el fuego del Espíritu Santo se apague en sus vidas. Cada mañana el sacerdote, los sacerdotes, en este caso pueden ser los papás que estén cerca juntos, le echarán la leña nueva al fuego. Luego acomodarán la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Amados hermanos, recuerden esta enseñanza. Lo dice el Levítico 6:13. Uno adelante, por favor, hijo. El fuego arderá continuamente en el altar. No, ¿qué dice ahí? No se apagará. Señor, que no se apague en nuestro corazón, bendito Señor, el fuego de tu Espíritu. Bendito Padre, haz que nosotros vivamos conforme al orden tuyo, Señor. Muéstranos, Señor, en qué hemos fallado. Muéstranos, Señor, qué es lo que hemos hecho mal. Queremos establecer el reino tuyo, Señor, en nuestro hogar. Que tú seas el primero, ya no yo, Señor, ya no mi esposa, ya no uno de los hijos, sino tú, Señor. Que tú seas el primero en nuestras vidas, Señor, porque no queremos que el fuego, Señor, se apague, sino que arda continuamente en nuestros corazones. Decimos amén. Esto, amados, es sumamente importante porque debemos de hacer hábito en el hogar por varias razones. Se va a establecer la presencia de Dios en el hogar cuando tienes ese altar. Se va a fortalecer la unidad de la familia. Te va a enseñar y va a enseñar a los hijos a buscar de Dios y a tener su propio devocional. Debemos de empezar a tener un pequeño devocional todos, día a día. Se va a aprender a orar por las necesidades y proyectos de la familia y también serán sensibles a las necesidades de su iglesia. Se cerrarán las puertas también para que el enemigo no pueda venir a dañarlos, porque en el nombre de Jesús nosotros declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte con nuestro hogar. Y en ese día, amados, vamos a poder clamar por nuestra familia, interceder por nuestro hogar, sacar las tinieblas de la casa,
permitir que el reino de Dios se establezca en nuestro hogar, en nuestra vida. Y Señor, hoy declaramos que hoy es el día. Concluimos, amados hermanos, ser intercesores por una familia, por tu familia. Es necesario que tú te involucres. Involúcrate en tu vida, involúcrate en todo lo que haces y deja que el Espíritu de Dios empiece a moverse en tu vida, porque Dios anhela establecer su reino en esta tierra y Él lo hará a través de Jesucristo y de cada hijo hoy aquí reunido. Amén. Cada hijo de Dios deberá de anhelar establecer el reino de Dios en su vida y luego en su hogar. Y entonces, amados, vendrá la luz, porque su hogar será luz en medio de las tinieblas. Amados hermanos, déjense usar por el Señor. Abran las puertas de su casa. Si tienen algunos parientes, déjenlos entrar y platíquenles de la palabra de Dios. Ustedes que conocen la palabra de Dios, empiecen a compartir la palabra de Dios en sus casas. Es necesario, amados hermanos. Y si no es posible, haz de tu habitación un altar. Verdaderamente en tu hogar la presencia de Dios esté ahí. Y entonces Dios se va a manifestar en tu vida y la de tu familia. Te sanará, te proveerá, te guardará, te protegerá. ¿Lo crees? Inclinen su rostro, cierren sus ojos y así como están, oigan esta alabanza en la cual el Señor quiere manifestarse en tu vida. Tienes que dejarlo. Establezcan el reino de Dios en su hogar.